Estoy emocionado porque esta noche continuaremos sondeando las profundidades de las bienaventuranzas. Creo que hay mucho más que cosechar de la segunda bienaventuranza y por eso es mi propósito esta noche continuar considerando esa tristeza santa que Cristo declaró bienaventurada. Entonces los invito a todos a buscar en su Biblia el Sermón del Monte que se encuentra en Mateo 5 para considerar más cuál es la naturaleza de esa santa tristeza. Entonces, Mateo 5, desde el versículo 1 al versículo 4 dice así. Y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Esta bienaventuranza, en el versículo 4, es notable y trasciende la razón humana. De hecho, he oído que no solo es aborrecible para la mente natural, sino que incluso para aquellos súbditos engañados por el falso evangelio de la prosperidad. Existe la creencia absurda de que la tristeza no puede tocar a un cristiano, ya que es una evidencia objetiva o supuesta objetividad de que algo anda mal, que le han perdido la bendición y el favor de Dios. Esta creencia es bastante increíble, ya que es una negación total de lo que Cristo dice en nuestro texto. Bienaventurados los que lloran. ¿Qué hacen aquellos con las palabras de Cristo? ¿Qué hacen con esta valorización enfática de Cristo de que aquellos que lloran son bienaventurados? El texto es claro que los que lloran son bienaventurados. Los que lloran recibirán consuelo. Ya vimos la semana pasada que hay otros dos tipos de tristeza que se pueden considerar neutras y también malditas, y solo hay dos tipos genuinos de esa tristeza santa, la que surge por los pecados de los demás y también por el pecado personal. La intención de Jesús aquí es exponer mayormente la santa tristeza por el pecado personal en conexión con lo que ya mencionó en la primera bienaventuranza, es decir, con los pobres de espíritu, quienes también son bienaventurados. Jesús está exponiendo cuál es la vía de entrada al reino, describiendo quiénes son sus ciudadanos, y los ciudadanos del reino de los cielos son aquellos que no se ven a sí mismos como justos, pero reconocen su pobreza espiritual. Y por eso son los que lloran por esa pobreza espiritual. Lloran por su pecaminosidad, se lamentan por su falta de conformidad con la santa norma de Dios y su santidad. Y sin embargo, sería un error creer que Jesús solamente está pronunciando bienaventurado meramente la tristeza por el pecado personal. Esta bienaventuranza no se trata solo de tristeza. Ahora bien, la falta de tristeza es una clara evidencia de que algo anda mal. Si alguien no es triste, algo anda mal. Y eso será considerado a continuación. Pero además, la simple presencia de tristeza tampoco es correcta. Por lo tanto, la tristeza que Cristo menciona aquí lleva a algo más, que es la culminación de la tristeza. Y eso, mis amados hermanos, es el arrepentimiento genuino. Creo que es esencial demostrarles la conexión inalterable que existe entre la tristeza y el arrepentimiento. Entonces, les invito a volver, como nos vimos la semana pasada en la segunda carta a los Corintios, capítulo 7. Es crucial entender esa conexión que existe entre la tristeza santa y el arrepentimiento genuino para que entendamos cuál es el argumento de Jesús, quiénes son los que realmente son los bienaventurados por
sus lágrimas. Entonces, en 2 Corintios, capítulo 7, versículos 8 al 10, dice lo siguiente. Mira el argumento de Pablo. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, no me pesa. Aún cuando me pesó, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no sufriáis pérdida alguna de parte nuestra, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar, pero la tristeza del mundo produce muerte. Este texto es increíblemente importante para entender la relación fundamental que existe entre la tristeza por el pecado personal y su compañero, el arrepentimiento. Pablo en ese texto afirma claramente que no pesa en su alma el haber causado tristeza a los corintios en su carta anterior. De hecho, es lo que quería, pero no solamente quería causarles tristeza por la tristeza en sí. El objetivo de la confrontación de Pablo con los corintios era que se entristecieran hasta el arrepentimiento. O en las palabras de Pablo, nuevamente, mirando nuestro texto, él escribió, fuisteis entristecidos para arrepentimiento, porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios. Y más tarde, en lo último, él dice, porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Entonces, ¿qué estamos mirando aquí? El arrepentimiento es la meta para alcanzar salvación. Por decirlo en palabras figurativas, la ciudad celestial es el destino que persiguen todos los peregrinos, pero para llegar a ella es necesario atravesar el valle de las lágrimas en el carro del arrepentimiento. Esos dos van de la mano. Y ahora es importante establecer una definición adecuada del arrepentimiento para que sepamos qué se considera bíblicamente cuando Pablo escribe sobre el arrepentimiento. La palabra en sí es un poco difícil para algunas personas. La definición más básica de arrepentimiento es un cambio de mente. Eso es simplemente lo que significa la palabra arrepentimiento cuando se usa en un vacío, sin un contexto. Y algunos interpretan que esto significa que todo lo que se refiere al arrepentimiento es un cambio de mente y nada más. Sin embargo, esto es incorrecto porque no toma en consideración el hecho de que la palabra arrepentimiento nunca se usa en un vacío desprovisto de contexto, sino siempre está arraigado en un argumento o en una idea concreta. Y adicionalmente hay algo más que siempre procede del cambio de mentalidad al que se refiere la palabra arrepentimiento y el contenido intelectual en cuanto al cambio que ha sido efectuado por dicho cambio. Entonces, ¿qué quiero decir? Porque eso pues, parece confuso, ¿cierto? Entonces, lo que quiero decir es que hay un cambio de mentalidad tocante a Dios, la santidad, la justicia, la ley, la conformidad, la transgresión, el pecado, la inmoralidad, la culpa y el castigo. Todos diferentes elementos están siendo renovados o iluminados mediante lo que está ocurriendo, este cambio de mente. Entonces, el arrepentimiento sí incluye todo eso, pero no incluye solo eso, porque también se entiende en conexión con el cambio de mente que hay un cambio de corazón, porque en las escrituras hay una interconexión entre la mente y el corazón. Por lo tanto,
El arrepentimiento que se refiere a un cambio de mente tiene su compañero, un cambio de corazón. Y el cambio de corazón incluye los afectos y también un componente emocional verificable que ocurre en un verdadero creyente que se está arrepintiéndose. Este componente emocional es lo que nos hemos concentrado en la semana pasada, la tristeza santa que se produce por el pecado personal. Por eso, el arrepentimiento genuino es una cuestión tanto de la mente como del corazón, y esto a su vez impacta la voluntad. Esta es la conexión plena de lo que está sucediendo en esta bienaventuranza. Los que lloran son bienaventurados porque lloran por su pecado personal. Sienten la vergüenza, la culpa de su ofensa ante la santidad de Dios. Y por eso se arrepienten de su pecado, por lo que son consolados por Dios, quien permanece con los humildes de corazón y no desprecia el espíritu quebrantado. Thomas Watson define el arrepentimiento de la siguiente manera, diciendo: el arrepentimiento es una gracia del Espíritu de Dios por la cual un pecador es interiormente humillado y visiblemente reformado. Entonces, nota aquí, el arrepentimiento no es solamente algo que ocurre en el intelecto, sino que además pasa por el corazón, los efectos, y se ve mediante una voluntad renovada, o en las palabras de Thomas Watson, visiblemente reformada. Entonces, esta es la razón por la que la tristeza santa por sí sola no es suficiente, sino que debe ser la que conduzca al arrepentimiento genuino. Y esto les recuerdo, si quieren entenderlo más, tienen solamente que volver a 2 Corintios 7, 8 al 10, en las palabras de Pablo. Porque la tristeza que es conforme a la voluntad de Dios produce un arrepentimiento que conduce a la salvación sin dejar pesar. Esa es la idea completa. Entonces, se debe entender que esa tristeza santa conduce al arrepentimiento genuino, y ese arrepentimiento genuino demuestra ser genuino mediante una vida transformada, un cambio de mente, un cambio de corazón y un cambio de voluntad. Por lo tanto, ahora, eso fue solamente la introducción, ¿ok? Por lo tanto, durante el resto del estudio consideraremos qué es el arrepentimiento genuino. ¿Qué es el arrepentimiento genuino? El nombre de este sermón es La bienaventuranza del arrepentimiento genuino. Y consideraremos este estudio en 3 partes. Primeramente, veremos los 2 extremos de la tristeza santa que aún no hemos mirado, los elementos esenciales del arrepentimiento genuino y, en último lugar, unos estímulos del arrepentimiento genuino. Y mi intención en esta noche es demostrar que la tristeza santa es necesaria, mientras la equilibramos entre los 2 extremos que tienden a marcar la experiencia cristiana y la necesidad de un cristiano para llorar, no solamente por cuestiones de sabiduría humana, sino que de hecho es el consejo divino y cómo eso nos conduzca al arrepentimiento genuino. Realmente mi esperanza, mi oración es que quedamos convencidos de que lo mejor para nosotros es una vida de arrepentimiento continuo, especialmente considerando nuestra naturaleza y nuestras debilidades concernientes al pecado. Entonces, adentrémonos en el primer punto, los 2 extremos de la tristeza santa, los 2 extremos de la tristeza santa. Y vamos a ver el endurecimiento y la desesperación. Hay que tener cuidado cuando hablamos de la tristeza santa, porque a ambos lados se encuentran esas 2 extremidades que profanan esa tristeza y la vuelve inútil. El primer extremo es
En cuanto a la falta, de hecho, de una tristeza santa por el pecado personal que conduce a una ausencia en el arrepentimiento genuino y se puede conocer mayormente como el endurecimiento. Esencialmente se marca por ser endurecido por la práctica del pecado personal, de tal grado que el individuo no ve la necesidad de llorar o de lamentar por su pecado y mucho menos por la necesidad de arrepentirse por su pecado. Y podemos hacer aquí una pregunta reflexiva. ¿Cuándo fue la última vez que lloraste por tus pecados delante del Señor? Nota que no estoy preguntando cuándo te arrepentiste por primera vez de tus pecados, sino cuándo fue la ocasión más reciente que derramaste lágrimas delante del Señor por causa de tu pecado personal. No estamos considerando a los pecados de otros, sino tu propio pecado. Si tú no puedes recordar cuándo fue la última vez, es muy posible que te encuentres en esta extremidad. Antes de considerar algunos factores de este endurecimiento, quiero considerar con ustedes una objeción común. Alguien puede objecionar razonando. Yo nunca he sido alguien dado a la tristeza. Soy alguien más fuerte y menos emocional que los demás y por lo tanto no me entrego a la tristeza por mi pecado. Eso es una objeción. Si tú crees que no eres alguien dado a la tristeza por el pecado, tienes que preguntarte por qué no. Es porque estás tan construido por Dios que Él te hizo incapaz de llorar por el pecado personal a pesar de que te ordena que llores por tu pecado. Es improbable que Dios te haya dejado tan duro después de darte un corazón de carne. Si dices que siempre has sido duro y nunca has llorado por tu pecado, entonces yo te diría que es más que probable que estás muerto en tu pecado. Ustedes que nunca se han lamentado ante el Señor con vergüenza y culpa por tus transgresiones, todavía son declarados culpables de sus pecados porque no conocen la tristeza santa ni el arrepentimiento genuino. Ahora, habiendo quitado esa objeción, quiero considerar con ustedes algunos factores o obstáculos para entristecerse por el pecado. En primer lugar, podemos considerar la insensibilidad por el pecado mismo. El pecado es como la lepra y hace que la carne se vuelve insensible a sus daños. Aquellos dados a pecar justificarán y excusarán su pecado. El amor al pecado produce insensibilidad hacia sus efectos mortales, su destrucción, su maldad y una insensibilidad hacia su existencia. Y por lo tanto, dado por esa insensibilidad, no tengo que llorar ni lamentar por mi pecado, pues no me afecta. En segundo lugar, también puede ver con un menosprecio de la santidad de Dios. Hay un menosprecio que concierne la santidad de Dios. Supuestamente la persona piensa, Él no se va a enojar con tan solo un pequeño pecado. A veces puede estar relacionado con una falta de conocimiento de la verdad de la palabra de Dios, que también se traduce en una falta de conocimiento de lo que se considera como pecado. Es decir, no conozco la palabra de Dios, no conozco qué es la ley moral o santa de Dios y por lo tanto ni siquiera sé que estoy pecando y por lo tanto soy ignorante en cuanto a mi pecado. Pero en muchas ocasiones es como Dios no es tan santo, no se va a enojar por eso. Es un error. En tercer lugar, el temor al hombre. El temor al hombre es una enfermedad mortal que incapacita al hombre para funcionar en una relación adecuada con Dios. Estas personas no quieren ser vistos como débiles o pecadores ante lo demás y por eso fingen no tener pecado. Prefieren ocultar su pecado que recibir el perdón y por lo tanto
no se lamentan por sus pecados, ni en público, ni mucho menos en privado, porque tienen que manejar esta apariencia, esta imagen falsa ante los hombres. En cuarto lugar, sofocar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan fundamental en todo lo relacionado con el arrepentimiento y a Él se le ha encomendado la tarea de provocar convicción de pecado y juicio en los corazones de los hombres. Pero los hombres que se resisten y que se niegan a reconocer el testimonio interno del Espíritu Santo, apuntando y señalando a su pecado personal, pues están sofocando el labor del Espíritu Santo. No hay una manera más segura de entristecer al Espíritu Santo que rehusar su propia convicción cuando uno está mal y está en pecado. Entonces, eso es grave. Y en último lugar, en quinto lugar, abusar de la misericordia de Dios. Hay quienes consideran que la gracia de Dios es una excusa viable para pecar, justificando su indulgencia, confiando inoportunamente en que simplemente pueden pecar y pedir perdón. Casi el dicho católico, el que peca y reza empata. Pero aquí es mirando la misericordia divina y distorsionándola para que se convierta en un permiso divino para pecar con confianza. Esto es triste y no puede ser, pero estos son unos 5 factores que obstaculizan a muchas personas, incluso cristianos, para que no se entristezcan por su pecado y no son conducidos al arrepentimiento. Entonces, en conclusión, con esta primera extremidad, es la incapacidad de llorar, que es una manifestación de esta insensibilidad o esta dureza espiritual. Somos demasiado hospitalarios y complacientes con nuestro pecado. Muchos de nosotros tratamos pecados como mascotas. Debemos tratarlos como criaturas viles. Hay que tener cuidado con el endurecimiento por cuestión del pecado. Y Thomas Watson, aquí y más con esta extremidad, él advierte con mucha seriedad sobre la ausencia de la tristeza santa, diciendo, si la redoma de Dios no se llena de lágrimas, su copa se llenará de ira. Es para enfatizar la importancia en ser una persona dado hacia la tristeza santa por el pecado y no llegar a esta extremidad de ser insensible. Y ahora, el segundo extremo es en cuanto a una presencia desmedida de tristeza sin consuelo que también incapacita el arrepentimiento genuino. Esto puede parecer extraño, pero existe una lamentación desproporcional. Se puede conocer mejor como la desesperación. Entonces, a un lado tenemos el endurecimiento, la insensibilidad, y al otro lado tenemos la desesperación o la desesperanza. La desesperación puede proceder desde una visión distorsionada del pecado, pero principalmente es el resultado de una comprensión errada del Evangelio, de la gracia y de la misericordia divina. La desesperación es un pecado irracional, el cual no tiene ni siquiera sentido. La desesperación brota en el corazón de aquel que conoce los mandatos del Señor, pero no conoce tan bien el mismo Señor. Conoce la ley del Señor, pero no conoce el Evangelio de Cristo debidamente. La desesperación se ve claramente cuando un cristiano ha cometido un pecado. Él ve su pecado y siente quebrantado por su pecado,
pero luego se abate, se desanima y se deprime. Él solamente sigue mirando su pecado. Todo lo que ve es su pecado. El pecado se ha convertido en lo único que controla su mente y su corazón. No se atreve a mirar ni siquiera a Cristo, porque sus ojos solo están llenos de sus transgresiones. Vean cómo funciona la desesperación. Su tristeza no la lleva a Cristo, sino a una mayor desesperación. Su corazón quebrantado no lo empuja al propiciatorio celestial, sino a continuar sentado sobre el montón de cenizas. La tentación que es frecuente en la desesperación es la del diablo diciendo que Cristo no te puede perdonar. Cristo no te puede dar misericordia. Cristo no te traerá consuelo. Sucede una y otra vez. Las mentiras del diablo que se mezclan en medio de la tristeza y los rayos del amor de Dios no se pueden ver a través de las nubes de la tristeza. Pero el sol brilla todavía y el amor de Dios disipará las nubes a su debido tiempo para traer una calidez reconfortante que enciende las brasas de la devoción y la intimidad nuevamente. Miren, amados míos, el remedio a esta extremidad. El remedio es meditar más en la bondad de Cristo, es considerar su disposición para salvar, es considerar la suficiencia de su sacrificio, el valor de su persona, la gloria de su majestad, la belleza de su perdón, la dulzura de su misericordia, la calidez de su consuelo, la exaltación de su oficio, la profundidad de su compasión y la grandeza de su poder para preservar. El pecado es grave. Llora como debes por tus transgresiones, pero que tus lágrimas que derramas te llevan al trono de la gracia. Tenemos que tener cuidado con estas dos extremidades. Estar endurecido y insensible ante el pecado y no acudir al trono de la gracia, porque pues no hay pecado realmente, no es tan grave. Y al otro extremo, estar tan desesperado por el pecado, tan afrentado por el pecado que ni siquiera acudes al trono de la gracia. Rehusas esencialmente creer en las promesas del Evangelio en aquellos momentos y también es un peligro que se debe evitar. Entonces, esos son los dos extremos de la tristeza santa. Y ahora vamos a mirar el segundo punto, los elementos esenciales del arrepentimiento genuino. Los elementos esenciales del arrepentimiento genuino. La lucha cristiana que ocurre después de la conversión es una lucha real. Es presente, es constante, es incesante, es demandante y es agotadora. Pablo en Romanos 7 describe su experiencia en cuanto a esta lucha con su propia carne, con su pecado remanente. Y en Romanos 7:24, Pablo expresa en términos universales la sensación experiencial de cada cristiano verdadero que percibe diariamente la lucha interna con su pecado. Pablo grita, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Esta exclamación solamente pueden hacer los cristianos, los que han sido verdaderamente liberados del dominio del pecado. El dominio ha sido quebrantado y ya no es dominante. Y aunque todavía es impertinente y fastidioso, por eso puede decir, miserable de mí, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? Sabe de la lucha y por eso quiere ver victoria sobre el pecado y sobre la tentación en su vida. Y ahora, ¿cómo luce
el arrepentimiento genuino, considerando eso. ¿Cómo luce el arrepentimiento genuino? Veremos cuáles son los elementos esenciales de esta clase de arrepentimiento y que son veraces. Y dichos elementos se manifiestan en el arrepentimiento inicial de la vida cristiana, pero además en el transcurso de la vida cristiana. Es muy importante enfatizar, toda la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. No es solamente al inicio. Algunas personas podrían pensar de esa forma, que he arrepentido y nunca más tengo que arrepentirme. Semejante noción es falsa, es ficticia. No es según las Escrituras, no es lo que Pablo estaba articulando en 2 Corintios capítulo 7. Un cristiano llega a ser cristiano mediante su nuevo nacimiento que viene acompañado por fe y arrepentimiento, pero ahora, además, toda la vida cristiana es una vida de arrepentimiento. Entonces, ¿cómo luce el arrepentimiento genuino? El arrepentimiento genuino tiene por lo menos 10 elementos esenciales y vamos a tratar de considerarlos en un orden más o menos lógico que puede demostrar la progresión que caracteriza el arrepentimiento genuino, aunque algunas personas podrían variar en el orden. Pero veremos cuáles son esos elementos y considera cuando tú estás arrepentiendo, o por qué no estás arrepentiendo, sería otra pregunta, pero sí, cuando tú estás arrepentiendo, ¿están presentes estos elementos? El primer elemento, conocer la santidad del Señor. Conocer la santidad del Señor. En Isaías, capítulo 5, versículo 16, dice así: pero el Señor de los ejércitos será exaltado por su juicio, y el Dios santo se mostrará santo por su justicia. La santidad de Dios es el elemento más vital en toda la empresa del arrepentimiento. La santidad de Dios es la medida de lo que está bien y lo que está mal, de lo que es justo y lo que es injusto, lo que es puro y lo que es impuro. Es en el contexto de la santidad de Dios que el arrepentimiento es necesario porque el hombre es caído. Entonces, el arrepentimiento genuino conoce la santidad del Señor. En segundo lugar, reconocer el pecado. En segundo lugar, reconocer el pecado. En el Salmo 51, versículo 4, el mismo texto que citamos la semana pasada, dice, David, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de sus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Sin un conocimiento adecuado de lo que es el pecado, nunca habrá un reconocimiento del pecado. Por eso es imperativa la predicación de la Escritura y la obra confrontativa del Espíritu Santo para dar testimonio de la pecaminosidad y de la culpabilidad del hombre ante un Dios santo que es juez justo y no porta la espada en vano. Entonces, el arrepentimiento genuino reconoce el pecado y particularmente el pecado personal. En tercer lugar, confiar en el Evangelio. Confiar en el Evangelio. En la primera epístola de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, Pablo dice, palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Solo a la luz adecuada de la santidad de Dios y de la caída del hombre, el Evangelio tiene sentido. Las gloriosas buenas nuevas son verdaderamente buenas noticias después del conocimiento apropiado de la santidad de Dios y de la justa condenación del hombre debido a su pecado personal.
El Evangelio es ese rayo de esperanza que atraviesa las tinieblas del juicio y mueve el alma a la fe en Cristo Jesús. La fe, por decirlo así, es el ojo que contempla el sacrificio de Cristo, creyendo lo verdadero y confiando en su eficacia. La fe abraza a todo Cristo y confía solo en Él. Entonces, el arrepentimiento genuino confía en el Evangelio. En cuarto lugar, llorar por el pecado. En cuarto lugar, llorar por el pecado. El Salmo 38, versículo 18 dice, confieso pues mi iniquidad. Afligido estoy a causa de mi pecado. El conocimiento del pecado cometido y deliberadamente contra la santidad de Dios produce lágrimas de aflicción y profunda tristeza. Hay un lamento sincero por los pecados personales que se cometieron, especialmente cuando se cometen contra el conocimiento del Dios Santo. No por los pecados solamente cometidos por ignorancia, sino especialmente aquellos pecados que se cometen contra la luz iluminadora del Espíritu Santo. Eso es lo más triste. Aquí es el arrepentimiento genuino, llora por el pecado. En quinto lugar, avergonzarse por el pecado. Avergonzarse por el pecado. Esdras 9:6, Esdras, aquí en este libro, dice, Dios mío, estoy avergonzado y confuso para poder levantar mi rostro a ti, mi Dios, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestras cabezas y nuestra culpa ha crecido hasta los cielos. Este texto es enfático. Hay una vergüenza natural que surge por hacer lo que Dios detesta. Esta vergüenza es una vergüenza saludable, pero no debe ser el tipo de vergüenza que alejó a Adán de la presencia de Dios, sino más bien una vergüenza beneficiosa que lo lleva a uno a Dios para ser limpiado y restaurado. El arrepentimiento genuino se avergüenza por el pecado. En sexto lugar, confesar el pecado. Confesar el pecado. El Salmo 32, versículo 5, dice, te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones al Señor y tú perdonaste la culpa de mi pecado. La vergüenza por el pecado en sí misma no es suficiente, sino que debe haber un acercamiento a Dios en una confesión sincera de los pecados cometidos. Esta confesión de pecado debe ser voluntaria, sincera, específica, no generalizaciones, y además debe ser sin engaño. La confesión debe estar marcada por el deseo decidido de no volver a cometer los mismos pecados. El arrepentimiento genuino confiesa el pecado. En séptimo lugar, aborrecer el pecado. Aborrecer el pecado. Romanos 7, el testimonio de Pablo, Romanos 7:15, Pablo escribiendo dice, porque lo que hago no lo entiendo, porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Habiendo visto el pecado como lo que realmente es en comparación con la belleza de la santidad de Dios, se engendra odio por el pecado. El pecado se convierte en el enemigo número uno. Y específicamente el pecado personal que aún busca habitar y tener oportunidad de ser ejercido, debe ser despreciado por encima de todo. El arrepentimiento genuino aborrece el pecado.
En octavo lugar, huir del pecado. Huir del pecado. Pablo en la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 2, versículo 22, le instruye: huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que invocan al Señor con un corazón puro. Mira, el pecado no solo debe ser odiado, sino también evitado como si fuera una plaga. Debe verlo como mortal, venenoso e infernal. No se debe jugar con el pecado, sino vencerlo. No hay que mimar el pecado, sino asesinarlo. El arrepentimiento genuino huye del pecado. Y en noveno lugar, comprometerse con la justicia. Comprometerse con la justicia. Es en el mismo texto que acabamos de citar, 2 Timoteo 2:22, muestra esos dos lados. Huye pues de las pasiones juveniles, un lado, huir del pecado, y al otro lado, comprometerse con la justicia. Y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. El verdadero arrepentimiento se manifiesta a su vez debido a dos ingredientes esenciales: la mortificación del pecado por un lado y la vivificación del espíritu en el otro. Primero debe haber un abandono de la carne, pero luego debe haber una búsqueda de la justicia y de aquello que Dios aprueba. El nuevo deseo de un corazón renovado es todo lo que Dios ama y en lo que se deleita. Entonces el arrepentimiento genuino se compromete con la justicia. Y en último lugar, en décimo lugar, confiar en las promesas del Señor. Confiar en las promesas del Señor. Hebreos 10:23. Mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. La parte más importante del arrepentimiento es continuar mirando con ojos de fe las promesas de Dios. Porque el arrepentimiento solo tiene alguna importancia gracias a las promesas de Dios. Solo gracias a Dios mismo debe aceptarse toda la empresa del arrepentimiento. Confía entonces en las promesas de Dios. Confía en el Evangelio. Confía en Dios que perdona a los pecadores. El arrepentimiento genuino confía en las promesas del Señor. Esos son apenas unos 10 elementos esenciales para todo arrepentimiento genuino. Conocer la santidad de Dios, reconocer el pecado, Ah, confiar en el Evangelio, llorar por el pecado. Tenemos también avergonzarse por el pecado. Ahora, sexto, confesar el pecado, aborrecer el pecado, huir del pecado, comprometerse con la justicia y confiar en las promesas del Señor. El arrepentimiento genuino es una hermosa gracia que Dios concede al alma descarriada. No es un evento que ocurre una vez en la vida, sino es una necesidad continua, porque cada pecado es una ofensa ante Dios. Recuerdo una vez a una mujer que enseñaba herejía, diciendo que no había pecado en varios meses y que no podía entender por qué alguien necesitaba arrepentirse de pecar, ya que simplemente podía dejar de pecar. Pero semejante noción no comprende la realidad de la vida cristiana. Es un autoengaño realmente muy endurecido, muy insensible e ignorante de su propia pecaminosidad. Y solamente tenemos que mirar a la primera carta de Juan. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, que dicen: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Amados,
Debemos arrepentirnos porque todavía pecamos en la carne contra el Señor. Pero nuestra confianza es que el Señor es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿tienen estos elementos esenciales del arrepentimiento genuino cuando están arrepintiéndose delante del Señor? ¿O están solamente, como en una gran medida, muchas personas solamente confiesan el pecado con la boca, pero no están aborreciendo el pecado? No están huyendo del pecado, no están avergonzados del pecado, no están intentando matar el pecado, no están persiguiendo la justicia, no están confiando en las promesas de Dios y la confianza en el Evangelio. Entonces, realmente, para algunas personas, de pronto están dándose cuenta que muchas veces su arrepentimiento es deficiente. Y en tal caso, les animo a revisar esto y considerar cómo su arrepentimiento tiene que afianzarse más a las Escrituras. Y en último lugar, estímulos del arrepentimiento genuino. Quiero considerar con ustedes 5 estímulos para el arrepentimiento genuino. En primer lugar, el arrepentimiento honra grandemente a Dios. El arrepentimiento honra grandemente a Dios. Cuando un pecador viene quebrantado por su transgresión y derrama su alma ante Dios en arrepentimiento, Dios es sumamente honrado. El arrepentimiento honra a Dios y lo reconoce solo a Él como el santo. El arrepentimiento permite a Dios ser Dios. Eso suena extraño, pero piénsalo, pues solo el perdón es lo que le pertenece a Dios. Y Él ama hacerlo y Él lo hace por amor. Entonces, el arrepentimiento honra grandemente a Dios. En segundo lugar, el arrepentimiento es una gracia evangélica. El arrepentimiento es una gracia evangélica. La capacidad de sentirse quebrantado por el pecado y acudir a Dios en busca de perdón, en lugar de tratar de justificarse ante Dios, es una gracia exclusivamente evangélica. Piensa en eso. Ninguna otra religión, que son todas religiones falsas de por sí, puede siquiera concebir la gracia y el perdón, porque ellos buscan resolver sus propios problemas, no acuden en arrepentimiento a su supuesta deidad falsa. Y por lo tanto, el arrepentimiento es un hermoso ejemplo de la gracia evangélica. Entonces, el arrepentimiento es una gracia evangélica. En tercer lugar, el arrepentimiento es vital para el servicio espiritual. El arrepentimiento es vital para el servicio espiritual. ¿Cuál es uno de los dichos más comunes en las Escrituras? Los humildes serán exaltados delante del Señor. En cuanto a todo lo que tiene que ver con esta inversión, invertimiento, Dios trayendo abajo los orgullosos y exaltando a los humildes. Y cuanto más bajo nos veamos a nosotros mismos, más estemos preparados para el servicio en el reino de Dios. La humildad que acompaña el arrepentimiento es la que proporciona al cristiano la postura más adecuada para ser útil en la iglesia de Dios. Entonces, el arrepentimiento es vital para el servicio espiritual. En cuarto lugar, el arrepentimiento provoca la gracia de Dios. El arrepentimiento provoca la gracia de Dios. Jeremy Burroughs dijo, no hay nadie que pruebe más la dulzura de la gracia de Dios en Cristo que aquellos que están de luto por el pecado. Eso es hermoso. Eso es hermoso. La gracia de Dios es concedida de manera inminente por aquellos sobre quienes se derrama y aquellos que derraman lágrimas por su pecado, por aquellos que se arrepienten por su maldad. Dios derrama su gracia
sobre aquellos que se arrepientan. Entonces, el arrepentimiento provoca la gracia de Dios. Y en último lugar, y aquí estamos ya llevándolo a un cierre, el arrepentimiento es bienaventurado. La bienaventuranza del arrepentimiento genuino. ¿Qué dice el texto? Mateo 5:4. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Solamente lágrimas por sí, no lágrimas que producen, que van acompañados, que están siendo conducidos en el carro del arrepentimiento. Bienaventurados los que lloran por su pecado. La motivación principal que Cristo expone para aquellos que lloran y lloran por su pecado es que serán consolados. Y esta es una promesa divina, una garantía celestial. Aquellos que lloran por su pecado, viniendo ante el Señor en arrepentimiento, ellos, sin duda, serán reconfortados con un confort inigualable. En conclusión, podemos decir con seguridad que la tristeza santa es una parte vital del arrepentimiento genuino. Los dos son íntimamente relacionados. El arrepentimiento genuino es la puerta de entrada al reino de Dios. Pobres en espíritu, llorando por pecado, arrepentiéndose delante del Señor. Esto es no solamente la entrada al reino de Dios, pero como hemos visto, es una práctica continua de quienes pertenecen a este reino. Y pues mientras continuemos en la carne, tenemos que luchar contra el pecado. Y sin embargo, tenemos la confianza de que el poder del pecado ha sido quebrantado y ahora podemos luchar en el poder del Espíritu para la gloria de Dios. Y cada vez que caímos, la forma de levantarnos no es levantarnos por nosotros mismos, sino acudir de rodillas al trono de la gracia y suplicando que el Señor, lleno de misericordia, nos extiende su cetro dorado para levantarnos y para limpiarnos nuevamente. Esa es la confianza del Evangelio. Cada vez podemos acudir a Él. Cada vez Él nos restaurará. Y cada vez la gloria de su gracia será magnificada más. Para terminar eso, quiero citar a Juan Crisóstomo, un predicador de la antigüedad. Él dijo lo siguiente en relación con la tristeza y el arrepentimiento. Avergüénzate cuando pecas. No te avergüences cuando te arrepientas. El pecado es la herida. El arrepentimiento es la medicina. Al pecado le sigue la vergüenza. Al arrepentimiento le sigue la audacia. Satanás ha anulado este orden y se le dio valor para pecar y vergüenza para el arrepentimiento. Entonces, en esta cita, Juan Crisóstomo está animando a nosotros a nunca avergonzarnos del arrepentimiento, a confiar que siempre podemos llegar al Señor en arrepentimiento y Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo el maldad. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por este tiempo y queremos que nos ayudes a entender la vitalidad que tiene el arrepentimiento genuino en nuestra vida. No es solamente algo que hicimos una vez, sino que realmente es una necesidad a diario. Es una necesidad que nos, nos puede traer convicción de pecado y que esta convicción de pecado nos lleva en todo este proceso del arrepentimiento genuino para que podemos ser restaurados contigo en una relación correcta, sin pecado en el medio. Ayúdanos, Señor, por amor de tu nombre, porque somos muy dados a los dos extremos, a una insensibilidad por el pecado o una tristeza, una desesperación que no nos permite ni siquiera levantar nuestros ojos a ti.
Ayúdanos a entender cuán dispuesto y cuánto amas perdonar. Ayúdanos a entenderlo para que tengamos mayor confianza, más de nuevo de acercarnos a ti en arrepentimiento, confiando que tú eres fiel para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Alabado seas por lo que haces no solamente en el inicio de la vida cristiana, en nuestra salvación, sino a lo largo de la vida cristiana. Gracias, Dios. Te amamos y te bendecimos. Amén.